Pues nada, esto ya está grabando, Silvia. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy muy bien, porque estoy contenta de que esta peli pues esté gustando y eso me hace feliz. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta. Pero en tu caso es complicado porque has hecho tantas cosas. Fuiste bailarina de danza, teatro, tanto dirección, interpretación. De actriz te he visto en mogollón de películas, además películas que me gustan mucho. Los baúles del retorno estaban muy bien en esa película. Ahí fue. Sí. Y en Secretos del Corazón, La Madre Muerta, que era fantástica. La Madre... Éxtasis, sí. Me encantaste en Éxtasis también, estás muy bien. Hace poco te vi en una, en Requisitos para una... Sí, sí, estás sí. muy bien, de madre machacona ahí. De aquí, sí, madre psicópata casi. Entonces, pero vamos a centrarnos en la dirección, que ya llevas bastante camino, y es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago Kia? ¿Por qué empiezo a dirigir, me estás diciendo? Bueno, pues no te lo vas a creer, pero yo en mi vida en general he hecho las cosas bastante porque de alguna forma la vida me ha llevado, ¿no? Yo quería ser psicóloga o psiquiatra y resulta que acabé siendo bailarina. Y luego estaba en el ballet cuando hago coreografías de teatro y me meto en teatro. Siempre soy una intrusa. Y luego la advenediza acaba entrando, ¿no? Y me acaban aceptando. Pero es verdad que cuando yo decido dirigir y escribir, porque es de las cosas que más me hacen sentir libre, ¿no? Sí que es una decisión absolutamente tomada premeditadamente por mí. Y entonces yo empecé a hacer un corto que se llamaba Déjeme que le cuente y Lalia, sí, que fue el corto que me dio... Que era un cuento de Chekhov, ¿no? Sí. De tristeza, ¿no? Sí, exactamente. Me encantaba a mí ese cuento. Entonces, bueno, empecé a hacer Lalia, fue un bombazo, cayeron premios, la gente estuvo muy contenta. Me ayudó a ver que eso no lo hacía mal del todo y eso me daba una felicidad en ese momento de mi vida, una libertad, una felicidad, una sensación de creatividad total, de controlar lo que haces, ¿no? Muy grande, que necesitaba mucho en ese momento y entonces ya me metí para el otro lado, pero de una forma descarada, obsesiva. Y lo primero que me ofrecieron fue Kiki Camín, que entonces fue con la productora que más trabajé, con Ovidio, me ofreció dirigir una movie. Y yo le dije que no, digo, no, yo voy a hacer mis cortos, ahora voy a escribir mi largo, yo soy una persona que necesito hacer las cosas que yo creo, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces me lo pensé 48 horas y dije, bueno, sí que la voy a dirigir y allí ya me metí. Y ya fue casi una al año, ¿eh? Sí, un montón, de TV Movies un montón. 9. ¿Y cómo ha sido ese fogueo? ¿Has aprendido a dirigir realmente? Bueno, espero que sí. No, pero sobre todo la parte técnica, la parte de actores, porque no es mismo verse que te vean, ¿no? La parte, a ver, un director tiene que saber, evidentemente, bastante la técnica, pero la técnica la llevan sobre todo tu equipo. Es decir, que el director tiene que saber qué quiere contar y cómo no quiere contar. Que parece una tontería, pero es lo más difícil. Y tienes que saber dirigir actores, hacer una puesta en escena, todo esto. Yo tenía bagaje para todo esto. Me gustaba escribir, me gusta hacer guiones, diálogos. La parte técnica, que es la que me faltaba, de alguna manera la he ido adquiriendo, pero también descanso mucho en mi equipo, al cual tengo mucha confianza. Tu primera película que se estrena en cines es un documental sobre Gala. No, mi primera... Sí, bueno, claro, como película documental, sí. Sí. Es Gala. Sí, es Gala. Haces 8 de ficción, Pretextos, que también se estrenó en cine. Sí. Y vuelves al documental con La Granja del Pas. Sí. ¿Qué te llamó la atención de La Granja del Pas y cómo conoces esa historia y decides, pues mira, voy a contar esta película? Bueno, eso ha sido, ese nacimiento fue una necesidad, casi una obligación, a partir de que el mundo cambia
¿no? El mundo se nos han quitado el suelo de los pies, ¿no? Y ha hecho flash y te has quedado sin el suelo para poder caminar tranquilamente. Entonces allí nos quedamos 3 o 4 años todos diciendo, bueno, la caída libre cuando para, ¿dónde vamos a parar, no? Y la sensación de querer sentirte útil, de hacer alguna cosa, de ayudar desde tu perspectiva, desde tu oficio, es la que a mí me perturbó lo suficiente como para decir, bueno, hay que hacer algo. Y lo que de alguna forma como vi que quería hacer una predicción, pero este tema es un tema tabú, para levantar los proyectos realmente tienes muchos problemas, porque es un tema, digamos, que da mucho miedo, porque luego detrás de las entidades hay entidades financieras, etcétera, etcétera. La primera idea era hacer una película de ficción, pero como viste que no, me tiré al documental y a poner cara y voz a la gente que estaba sufriendo la crisis, ¿no? Era una necesidad de querer testimoniar toda una sociedad, que son muchos cientos y miles, ¿no?, que están sufriendo mucho y que de alguna forma solamente vemos de ese sufrimiento los titulares, ¿no? Y los tenemos muy cerca y podríamos estar allí muy fácilmente, tú, yo y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo no tenga una herencia, evidentemente, ¿no? Todo el mundo que dependa de su trabajo para vivir, hacer un reajuste, ¿no? Tienes una enfermedad, sí, sí. Cualquiera de estas cosas que pasan continuamente y ya estás en ese lado, ¿no? Entonces me creció una necesidad muy grande de hacerlo y convencí a 3 y allí estuvimos haciéndolo a pulso. Conseguí convencer al departamento de documental de TV3, que eso es verdad que son los únicos que nos han apoyado, a nadie más, y aquí estamos, habiendo llegado al final, estrenando en Valladolid, gustando. Un premio fantástico en Tiempo e Historia en Valladolid, que es un premio que dan a películas con un contenido fuerte. Sí, y que además compites con 14 largometrajes de todo el mundo, o sea que fue realmente una alegría muy grande que nos diera el primer premio, y eso nos abrió también las puertas para poder estrenar, y ahora estamos pues aquí estrenando en Barcelona, en los cines Girona, en Madrid, en Artistic Metropol, estamos en Mallorca, en Lérida, en Gerona, en Sevilla. Esto es un gran triunfo para una película tan humilde como esta, ¿no? Tan doméstica, ¿no? Sí, yo creo además tenía que ser así. Sí, para que la intervención de la película fuera lo menos notable, ¿no? Claro. Para que fuerais invisibles un poco. Que fuéramos, cuando un director es invisible quiere decir que no está haciéndolo mal. Sí. Cuando es visible es cuando dices, ay, ¿por qué no te callas un rato, ¿no? ¿Por qué te paras? Sí. Hay algo y sobre todo en este género y sobre todo en esta temática, que tiene que ser simple, sencillo, no pretencioso, ¿no? Y hacer del defecto virtud. Yo creo mucho en una buena, o sea, en que lo que estés emitiendo tenga tanta fuerza que no tengas que hacer tú demasiadas cosas para envolver, ¿no?, y barnizar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Tomas distancia con lo que estás contando, con las imágenes, con estas personas que después se convierten en personajes? Uh-huh. Porque ahí eliges un grupo de gente que te va a contar diferentes situaciones y problemas que han vivido, pero a la vez ese motivo o sea, es tierno y sensible sin ser sensiblero. O sea, esa distancia es complicado llegar. Esa es la complicada. La puesta en escena es difícil. Esa es la complicada. Eso que acabas de decir es lo más complicado. Es lo más complicado, porque las personas te dan todo. Si tú las escuchas y tienen confianza en ti, ellas tienen deseo de hablar, tienen deseo de contar, tienen deseo de denunciar también, tienen deseo de que luego lo que pasa es que eso puede saturar. Hay que equilibrar muy bien la narración en cuanto a lo que es el tempo, para que la emoción, la alegría y el contenido fluctúen con una cierta armonía, ¿no? Si no,
sin caer en el morbo, sin caer en el dramatismo, sin caer en la hipersensibilización, que eso a mí me daba grima, y en el contrario tampoco ir al panfleto, ¿no? Yo creo que las cosas se explican por sí mismas. Tú ves las transformaciones de las personas, ves lo que se crea allí dentro y sabes que si no hubiera una organización, un movimiento ciudadano que lo encauzara, eso no sería posible. Pero no hace falta hacer proclamas para entender eso. ¿Qué ha aprendido Silvia Moon de toda esta historia, de todo este viaje? Yo siempre digo que yo intenté ir allí para ayudar y me han ayudado ellos a mí, porque te dan una bofetada en la cara, te dan una bofetada en la cara y te hacen espabilar y te hacen saber lo que es importante y lo que no. Porque lo sabes, pero lo olvidas continuamente, ¿no? Y ves que allí todo lo que pasa es vida pura. Si tuvieras que definir vida, ¿no? Dices, bueno, vida, emoción, vida, amor, vida, dolor, vida, alegría, vida... Claro, es que esos son borbotones de vida continuamente, ¿no? De gente que se está dando, gente que se está cayendo, gente que se está ayudando, gente que está redescubriéndose, que vuelve a conseguir un poco la dignidad que había perdido, ¿no? Que se quita el miedo de encima. Todo eso lo aprendes porque lo ves, te lo transmiten, ¿no? Y eso es fantástico. Porque así definiría la película, que es sobre la dignidad. Sí. Quizás si lo tuviera que definir, lo definiría así, sí. Es un canto a la dignidad de las personas, es una aproximación al sentido común de lo que tenemos dentro, ¿no? De que con sentido común se llega casi a superar lo insalvable, ¿no? Una asamblea de 300 personas que es un tutti frutti de gente, de religiones, de idiomas y tal, y allí todo el mundo se ayuda y dices, bueno, a ver, ¿por qué no podemos? Y también lo que de alguna forma me ayudaba es porque estamos continuamente bombardeados por tanta noticia perversa, ¿no? Con tanto llevamos toda una década ya, hemos machacado toda una generación de jóvenes, ¿no? Quitándoles mucha parte de la felicidad que puede tener un joven, que es en creer en el futuro. Continuamente solamente hay noticias negativas del mundo, del cambio climatológico, de los atentados, de tal, que de repente hay que poner un poco la lupa en lo que tiene bueno el ser humano, ¿no? Porque si no, a ver si también nos vamos a ahogar de tanta desgracia, ¿no? Y hay que... Yo tengo 3 hijas y tengo ganas de que crean en algo, ¿no? Y yo creo que se puede creer. Y ahí es la demostración. A mí me gusta el comienzo de la película porque es de noche, porque se reúnen de noche, ¿no? Uh-huh. O sea, son... Invierno, además. Nocturnidad y alevosía. Sí. Y poco a poco ese plano es recurrente en la película porque volverá a aparecer esa noche y poco a poco se van viendo esos puntitos de luz en casas. Porque al principio se ve el alumbrado público que no es personal. Es de la ciudad, pero poco a poco se van viendo esos puntitos de luz, muy pocos, porque todo cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Eso es una mirada muy sincera y humana a lo que se está contando. Claro, y esas colmenas, ¿no? Esas colmenas donde en cada sitio te imaginas que hay 800 alegrías y desgracias, ¿no? Muy parecidas a las que estamos contando, ¿no? Hay que intentar con una imagen dar el máximo de información emocional, no de información racional, que no es nuestro deber, ¿no? Y ese ya le dan los periodistas, ¿no? De información emocional, de meterte allí dentro, ¿no? Y hay muchos planos desestimados, ¿no? Porque no eran suficientemente, no entraban, cuando algo no funciona y en un montaje, en una película, lo ves enseguida, que te lo escupe, ¿no? Que no cabe, ¿no?
Y en eso nos pasaba mucho en esta película. El montaje fue muy duro, fue muy difícil encontrar el tono, explicar bien la historia sin narradores ni mandangas, explicada a través de ellos solos. El tono sobrio, ¿no? Porque no hay música en la película. Nada, también, tú imagínate música aquí dentro, ¿qué le pones? ¿Qué música pones? La música clásica, esta tonta que pones, ¿no? Es que no, todo te lo escupía, ¿no? Tenía que ser muy sobrio, muy austero, creo que es la palabra. Sí, ¿no? que hay mucho sonido de lo que es el claro. sonido brusco, bruto, ¿no? Claro, de lo que es el sonido ambiente, sí. De lo que es la vida, de lo que es... Pero todo lo que es artificio te lo escupía. Que a mí me gusta la música en las películas, me encanta, pero aquí en esta no te lo admitía. Y hablas un par de veces. Sí. Te aguantabas. ¿Sabes lo que era muy difícil? Sí. A mí me gusta mucho hablar, como ves, con la gente, es uno de mis vicios. Pero, claro, cuando veías que la gente empezaba a contarte cosas, uno le sale por naturaleza el hecho de intervenir para ayudar. Y tenía que reprimirme. Porque eso me costó mucho, porque cuando veías que alguien empezaba a romperse, tú querías decir, bueno, ¿no? Aliviar tal, pero claro, lo bonito es dejarle que él haga su trayecto, ¿no? Sí. Y eso es oro puro, ¿no? Y dejar, no molestar, no romper la magia, no romper nada, ¿no? Eso es fundamental. Y eso sí que costaba, a mí me costaba muchas veces, porque y hay alguna vez que, bueno, que no hemos podido cortarme porque me metía, ¿no? Porque hay veces que te puede el ser humano más que el entrevistador, ¿no? Y ahora, para terminar, me gustaría hablar un poco más sobre Silvia. ¿Recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora? ¿O una de ellas? A mí me gusta mucho el cine ruso. Fíjate. Vas a decir... ¿Y quién en concreto? ¿O recuerdas? Bueno, pues realmente quizá el que me hizo ver... claro, yo mira, vengo del mundo que vengo, ¿no? Y me gusta curiosamente mucho pues Tarkovsky, me gustan mucho los rusos, tanto en literatura como en cine, como en ballet. Sí, drogadura, que luego no es mi cine, naturalmente, porque yo soy fruto de lo que soy, y soy mediterránea y soy... Pretextos en una historia muy dura. Sí, no, pero sobre todo en cuanto a quizá hay un poco más de rojo que de gris, ¿no? En mi vida también, ¿no? En el Mediterráneo, yo qué sé, de donde venimos, también la confluencia de cosas. Es verdad que me gustan mucho los rusos, el teatro, el literatura, el cine, pero también es verdad que me gusta mucho Bergman, o me gusta mucho los argentinos, lo que está haciendo todo el cine argentino, centroamericano, mexicano. O sea, a mí creo que la base es un buen guión, unos buenos actores y una buena puesta en escena, ¿no? Soy más de una escuela, digamos, lo que decíamos, un poco más estoica, un poco más estricta, ¿no? Sí. Y que lo que se emita sea lo más verdad posible, ¿no? Pues es un buen final para terminar la entrevista. Y nada, Silvia, que vaya muy bien la película, los próximos proyectos. Gracias. Y todos los viajes que quieras hacer, ¿no? Pues yo... Son pequeños viajes, sí, ¿no? Sí. Todos los de tu vida, ¿no? Sí, son viajes físicos y emocionales. ¿No? Sí. Y que eso es lo mejor del cine. Eso es lo que te da que estemos todos tan enganchados a este séptimo vicio, ¿no? Gracias. A ti.